Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde, díselo. Hola, varones de Dios. Que el Señor les bendiga. Es una gran bendición en esta ocasión poder ser portador de esta pequeña reflexión o de esta pequeña predicación que el hermano Raúl me permite el poder compartir con ustedes. Doy gracias al Señor porque podemos saludarnos. Es una bendición hermosa el poder estar tomando este tiempo. Antes de comenzar, quiero pedir que oremos para que este tiempo sea de aprendizaje para todos y que sea el Señor glorificado y exaltado a través de esto. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Oremos. Maravilloso Señor, te quiero dar gracias, Padre Santo, en esta tarde, en esta noche, por la bendición que nos permites de poder tomar este tiempo para ti. Gracias, bendito Señor, porque tú has hecho propicio este tiempo, nuestras vidas. Tú has dispuesto nuestros corazones para que escuchemos tu palabra. Por favor, amado Padre, que tu Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas, que nos ayude, Padre maravilloso, a entender, a guardar tu palabra, a que sea edificante para nuestras vidas, que podamos usarla en todo tiempo, mi Señor. Te damos gracias por esta bendición tan grande que nos das de unirnos, mi Señor, y en estos tiempos aprender de tu palabra, aprender de ti. Por favor, mi Señor, te pido que seas tú quien hable, que sea tu hermosa palabra la que se guarde en nuestros corazones. Y tú, mi Señor, nos sigas ayudando para que cada día nos sigamos esforzando, siendo esos varones, esos sacerdotes en nuestros hogares. Te doy gracias, bendito Señor, por este tiempo, por la vida de cada varón que se encuentra viendo este video, mi Señor. Gracias por tu bendición. Gracias, mi Señor, porque tú estás con nosotros. Que tu enseñanza sea esa agua, mi Señor, que la que nos quite esa sed y de la que no tengamos ya sed jamás, mi Señor. Te damos gracias por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo. En tus manos estamos. A ti sea la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces esta predicación o esta reflexión vino a mí recordando un poco hace tiempo atrás, cuando estaba yo buscando un trabajo. Como sabemos, en todos los trabajos siempre hay muchos requisitos. Específicamente, pues piden muchos papeles que nos hagan aptos, que hagan que nosotros somos aptos para poder trabajar en ese lugar. Siempre lleno de papeles, actas de nacimientos, constancias de domicilio, cartas de recomendación. En el trabajo en el que yo tuve la oportunidad de entrar a trabajar, hubo uno que me llamó mucho la atención. Esto porque no precisamente se trataba de un papel, sino era una petición por un carácter o una característica que deberíamos de tener. Y esta es la tolerancia a la frustración. Esto fue lo que me ayudó a ponerle nombre a esta reflexión, la tolerancia a la frustración. Si bien nosotros somos hijos de Dios y sabemos que Dios está con nosotros, podemos confiar en Él, esto
no podemos entenderlo como una garantía de que vayamos a tener éxito en todo lo que encontremos. Nosotros siempre tendemos a formar planes que nos ayuden a avanzar en el camino, pero no todos estos a lo mejor son agradables para el Señor, y en esos momentos el Señor quizás no va a hacer lo que nosotros le pidamos aún en oración. Y por eso es que me llamó la atención, el Señor me ayudó a entender esto, la tolerancia a la frustración. Nosotros como hijos de Dios, como les decía, no vamos a tener éxito en todo lo que hagamos. Esto porque es la manera en que Dios nos está enseñando día a día, cambiando nuestras vidas, nuestros corazones, enseñándonos a depender de Él más que de nosotros. Porque allá en el mundo, los que no conocen del Señor Jesús, los que no conocen de Dios, se apoyan en sus propias fuerzas, en la experiencia que ellos han generado a lo mejor en otros trabajos a lo largo de su vida, en su resistencia, en la fuerza de su voluntad, en todo aquello que los resalta a ellos mismos o a su propia personalidad. Esto para tolerar la frustración. Inclusive hay algunos términos que se han ido actualizando. No sé si alguna vez han escuchado el término de resiliencia. Este es se dice que es una capacidad del ser humano para afrontar los problemas y salir adelante. Entonces, todo esto, todo lo que nos exalta a nosotros mismos, no permite que nosotros podamos acercarnos a Dios. En eso es la tolerancia a la frustración. El que los que no conocen del Señor se apoyen en sus propias virtudes o en lo que ellos creen como dones para hacer a un lado a Dios y creer que van a poder hacerlo todo por ellos mismos. Entonces, como les decía, ¿cómo es que Dios nos enseña y nos pide que seamos tolerantes a la frustración? ¿Cómo es el Señor o cómo es la forma en la que Él nos busca ayudar para que a través de su palabra nosotros seamos tolerantes a la frustración? Primero que nada, quiero que entendamos que la frustración es un sentimiento que se produce cuando no podemos satisfacer un deseo que ya hemos planeado, que ya hemos planteado, o que podamos llevar a cabo un plan que ya hayamos trazado, o que no podamos cumplir con una necesidad o un impulso. Esa es la frustración, es un sentimiento malo y es cuando no somos capaces de poder realizar algo. En ocasiones, por ejemplo, los que tenemos la oportunidad de dirigir algún ministerio, siempre estamos haciendo planes buscando que la dirección sea la que Dios quiere. Y en algunas de esas ocasiones ponemos a lo mejor algún tiempo en el que nos pongamos a orar, algún tiempo en el que podamos unirnos a reflexionar entre todos, y lamentablemente pues no siempre se puede que todos estemos, ¿no? Entonces, o que los planes que hayamos trazado no se estén cumpliendo, ¿no? Entonces, en eso es en lo que debemos de ser, de ayudarle, a pedir apoyo a Dios, ayuda a nuestro Señor, para que no tengamos ese sentimiento de frustración y dejemos todo en sus manos. Yo quiero mencionarles dos ejemplos. En la Biblia se encuentran muchísimos más, pero bueno, me gustaría darles dos ejemplos de algunos personajes, de algunas personas de la Biblia que encontraron tiempos de frustración en su vida. La frustración a la larga te puede llegar a tener un estado de depresión, porque pues como se los decía, no somos incapaces de satisfacer un deseo, de cumplir un plan trazado. Y entonces ese sentimiento que es malo se va guardando en nosotros. Entonces vamos a hablar de estos dos personajes. Quiero que vayamos por favor al libro de Primera de Reyes en su capítulo 19, versículos del 1 al 4. Muy bien. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces vamos a leerlo. Dice: Elías huye a Horeb. Acab dio a Jezabel
la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto, un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Aquí vamos a situarnos. Podemos encontrar a Elías. El suceso anterior a esto podemos ver cuando Elías reúne a los 450 hombres o sacerdotes de Baal. Los reúne en el monte Carmelo y les pide que hagan un altar, un holocausto, y que pidan a su Dios que Él descienda, ¿no? Y que les haga probar que Él está ahí. Y entonces, pues dice la palabra que ellos están ahí gritando, que están haciendo bastantes cosas, que se cortaban, que fluía la sangre de sus cuerpos, así pidiéndole a su Dios, que según controlaba el clima, que pudiera hacerles una señal. Y esta no se cumple, mientras que Elías logra hacer esto respaldado por Dios. Él, como habíamos visto, ponen la leña, ponen un buey, las 12 piedras que representan a las 12 tribus, agua incluso, y Elías ora en un solo tiempo. No es necesario que Elías esté orando tanto tiempo como lo hicieron los sacerdotes de Baal. Y entonces llega ese fuego del Señor que consume todo lo que habían puesto, el holocausto, la leña, las piedras y que el polvo, y que incluso lamió el agua. Y el pueblo que le rodeaba ven que el Señor responde a la oración que Elías había hecho, y entonces comienzan a proclamar que Jehová es el único Dios vivo. Y entonces, después de haber obtenido esta gran victoria respaldado por Dios, Elías se encuentra con esta amenaza que hacía Jezabel, que era la esposa del rey Acab en ese momento. Él se encuentra con esta frustración. ¿Por qué se sentía frustrado Elías? ¿Cuál era el motivo de su frustración? Esto lo podemos encontrar en el mismo capítulo, en el versículo 10, es Primera de Reyes 19, 10. Él dice: porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. En el versículo 14, Elías vuelve a repetir esto. Entonces, esa era la frustración. Como un profeta, como un hombre de Dios, el deseo de Elías, el plan que él tenía, era que el pueblo se arrepintiera y clamaran al único Dios vivo. También que de esta manera Acab dejara a un lado su idolatría. Él estaba casado con Jezabel, y Jezabel lo había hecho que empezara a adorar a los Baales, y entonces hizo que el pueblo de Israel se hiciera idólatra por completo. Y entonces el profeta Elías estaba deseoso, él tenía ganas, él quería que ese deseo de él se cumpliera, que el pueblo se pudiera arrepentir y clamaran a Dios, que volvieran al camino del Señor. Entonces, ¿cómo no sentirse frustrado si aún después de ver este prodigio, esta gran maravilla que Dios hizo de consumir el holocausto, aún en esto Acab, el rey de Israel, en ese momento de Samaria, no
no se arrepintió, sino que al contrario, le contó a Jezabel lo que estaba ocurriendo, y Jezabel le promete a Elías que ella iba a matarlo. Entonces, esa es la frustración que llevó a Elías un poco después a la depresión, que ya conocemos, cuando él se va y se esconde a la cueva y se queda ahí. Pero ¿qué es lo que Dios hace en ese momento? ¿Qué es lo que el Señor, después de ver a Elías que se deprime, lo primero que hace es le deja descansar? El Señor en su amor lo deja recostarse, quedarse dormido, y después manda un ángel a que le toque y le pida que come. Le pone una torta, sobre una torta cocida, y le toca y le dice: levántate y come. Y entonces Elías lo hace de esta manera, y vuelve a quedarse dormido. Y una vez más el ángel vuelve, ya por segunda vez, y le vuelve a decir que coma. Y en esta ocasión Elías come, se levanta y continúa con la tarea que Dios le había dado. Entonces, ¿qué es lo que hizo Elías? Él, en medio de su frustración, tuvo un encuentro con Dios. Y el Señor le dio lo necesario para continuar. Él se tomó de la mano de Dios para tolerar esa frustración y esa depresión. Él no confió en sí mismo, sino que puso su confianza en el Señor para que él pudiera continuar con el trabajo, porque después de esto él tenía que ungir a los reyes, tenía que hacer esta tarea que también hacían los profetas, los sacerdotes del Señor, y él tenía que ungir. Esa era la finalidad, y además también tenía que llamar o tenía que entrenar a un discípulo, en este caso que iba a ser Eliseo. Entonces Dios no le dice, ya después de haberlo dejado descansar, no le dice ya hasta ahí, descánsate más, no, sino que le da más tareas a realizar. Y entonces podemos ver cómo Dios le sustentó, cómo Dios le fortaleció, y después le asignó más tareas para que él pudiera realizar. Entonces podemos ver que el Señor nos respalda de esa manera. A veces creemos que se nos carga la mano, a veces cuando no nos están saliendo las cosas bien, y de repente nos vienen un poquito más de cosas más pesadas, más fuertes, y nosotros decimos: Dios mío, ayúdanos, por favor. A lo mejor esa es la parte que Dios quiere, que sigamos trabajando para Él, que sigamos esforzándonos para que podamos echarle más ganas. Por ejemplo, en estos días, en la semana, platicaba con mi esposa. Ella me decía: oye, ¿crees que se celebre una escuela bíblica de vacaciones este año? Y la verdad me dejó pensando, porque pues como están las cosas, la realidad es que es complicado pensar en esto, pero es ahí donde Dios nos está hablando y nos está diciendo, y seguramente ya nos está poniendo a trabajar en su mente, en la mía, y que nos pongamos a orar para ver qué vamos a hacer, o qué nos va a dar oportunidad Dios en esta próxima escuela bíblica de vacaciones. Esperemos que el Señor nos siga ayudando, pero así es, como les digo, o sea, ahorita a lo mejor estamos en ese sentido, a lo mejor tenemos ese plan de que queremos que se realice, pero solamente Dios dirá si es así. Nosotros vamos a seguir orando porque así sea, y porque Dios sea quien tome el control de ese tiempo. Entonces, bueno, ese era el primer ejemplo de cómo les decía, Elías hizo a un lado esa frustración, la depresión, con ayuda del Señor, tomándose de la mano del Señor. Y de esta manera siguió con esas tareas que Dios le había asignado. Entonces él toleró esa frustración que le dio el que no adoraran a Dios, el que Acab, el rey, no se arrepintiera. Pero él siguió con el plan que Dios le había dado. Y bueno,
El otro ejemplo que les quiero dar lo vamos a encontrar en Pedro, el apóstol Pedro, el discípulo del Señor Jesús. Para esto quiero que vayamos, por favor, al Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículo 31. Aquí, en este capítulo, vamos a ver que Jesús anuncia la negación de Pedro. Vamos a leerlo, por favor, del 31 al 34. Dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él les dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Entonces aquí podemos ver a un Pedro que se sentía seguro y confiado cuando Jesús estaba físicamente a su lado. Él, como discípulo del Señor Jesús, había visto todas las señales, los milagros y las sanaciones del Señor Jesús. Y al ver todo esto, él sabía que el Señor Jesús tenía un gran poder. Entonces, él en esta parte, en esta porción de la Biblia, le asegura que estaba dispuesto a ir a la cárcel y que incluso hasta la muerte por el Señor Jesús. Entonces vemos esa confianza que le inspiraba el Señor Jesús cuando estaba con él físicamente. El enemigo ya le había pedido a Pedro para zarandearlo. Y entonces el Señor Jesús oró para que no le faltara esa fe. Y podemos darnos cuenta más adelante, en ese mismo capítulo, en el versículo 61 y 62, que una vez que él negó al Señor Jesús, lo ve de frente y se acordó que el Señor Jesús le había predicho que él iba a negarle. Y entonces se acordó de esa promesa que le había hecho al Señor Jesús. Y entonces se sintió triste. Él tuvo justamente su deseo era poder estar con el Señor Jesús hasta el último momento, estar junto a Él, incluso si le costaba la vida a Él. Pero al estar ahí, viendo cómo el Señor Jesús había sido arrestado, tuvo temor, sintió ese deseo de negarlo. Él no cumplió con el deseo y sintió esa frustración. No pudo cumplir la promesa que le había hecho al Señor Jesús de ir con él hasta la muerte. Y entonces, como lo dice en el versículo 62, él lloró amargamente. Esto es un momento de mucha tristeza. No pudo con ese deseo que se había planteado, y lamentablemente esto le llevó a negarlo, negar que estuvo con el Señor Jesús, negar que estuvo presente con él. Y así es como a veces también llega a pasarnos a nosotros. Lo importante de esto es que la oración del Señor Jesús por Pedro fue que su fe no faltara. Ahora que Jesús no se encontraba físicamente con él, esa intercesión del Señor Jesús, cuando el enemigo le había pedido para zarandearlo, fue lo que le ayudó a que una vez que él hiciera esto, cometiera este tiempo de error, él regresara.
que él pudiera regresar al camino y que una vez que él regresó, confirmara a sus hermanos. Pedro se convirtió en un pilar muy importante en la iglesia de Jerusalén, junto con Santiago, el hermano del Señor Jesús. Y entonces, así como el Señor Jesús oró para que no le faltara la fe a Pedro, el Señor Jesús sigue intercediendo por nosotros. Ahora lo hace desde la diestra de Dios, como lo vemos en Romanos 8:34, que Él está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Entonces debemos entender que el Señor Jesús no intercede para que nosotros seamos exitosos en todo, o que seamos prósperos, o porque tengamos una economía abundante. Esa no fue la oración del Señor Jesús para con Pedro. Y no creo que sea también la oración que hace por nosotros, sino una oración de intercesión para que nuestra fe no nos falte en ningún momento. Porque también, así como Pedro, si en algún momento le fallamos, podamos regresar a Él. Esa es una oración que yo creo que el Señor está haciendo, porque Él es el único camino y Él quiere que caminemos con Él. También porque los que estamos en el camino, continuemos en el camino, que nos esforcemos por seguir sus pasos día con día. Eso es lo que yo creo que el Señor Jesús ora e intercede por nosotros, porque no nos falte la fe, porque si le hemos fallado podamos regresar a Él, y que si estamos en el camino aún continuamos perfeccionando ese camino hasta llegar a su estatura. Porque a pesar de la frustración, a pesar de que las cosas no nos vayan tan bien como nosotros queremos o lo planeamos, Él está con nosotros, Él lo prometió. Esto lo podemos comprobar en Mateo 28:20. En esta parte final, después de la gran comisión, o parte de la gran comisión, que dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, el Señor nos dice que está con nosotros. Su oración, su intercesión a la diestra de Dios el Padre está cada día con nosotros, para que toleremos esas frustraciones que a veces llegamos a pasar, que a veces nos sentimos mal porque no pudimos cumplir alguna meta, algún deseo que habíamos propuesto en nuestra vida para mejorar, para acercarnos a Él. Él está ahí para que en ese momento en el que le hayamos fallado podamos regresar a Él. Y porque como lo dice en Romanos 8:28, que a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan para bien. El que diga todas las cosas no dice que solamente en las cosas que nos vayan bien o en lo que nos es provechoso, sino que en todo lo que nos suceda en la vida sea para bien de los que creemos en Él, para bien de sus hijos. Y también, como lo dice en Primera de Tesalonicenses 5:18, dice: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Demos gracias a Dios en toda situación, no nada más cuando nos vaya bien, no nada más cuando estemos felices, cuando estemos contentos, cuando estemos pasando por momentos de tranquilidad, sino que también en los momentos difíciles, en toda situación, porque eso es lo que debemos de hacer como hijos de Dios, como cristianos, como personas que han conocido al Señor Jesús y que estamos agradecidos por ese gran sacrificio que Él hizo por nosotros. Entonces aquí el Señor Jesús nos sigue intercediendo por nosotros, sigue pidiendo que sigamos en el camino. Y esto nos ayuda a ser tolerantes a las frustraciones. Nos ayuda a caminar en ese camino único
y poder llegar a ser como Él quiere. Entonces, no nos desanimemos, hermanos, si no nos está yendo bien. No nos desanimemos, porque Dios no nos ha garantizado el éxito, la prosperidad, la salud, o que nos vaya bien en todos los aspectos de nuestras vidas. Hay falsas doctrinas que eso aseguran, que el Señor Jesús vino y que Él vino para que nosotros fuéramos exitosos, fuéramos prósperos, para que fuéramos sanados de toda enfermedad. Pero la realidad es que no. Si el Señor Jesús vino, se hizo hombre, se menospreció de ser Dios por nosotros, para que nosotros tuviéramos la plena salvación, que pudiéramos reconciliarnos con nuestro Padre. Si el mismo Señor Jesús era pobre, era humilde, entonces a nosotros, ¿qué nos da el derecho de querer ser exitosos en todo? El Señor Jesús tuvo éxito, aunque el morir en la cruz pareciera que no, para el mundo pareciera que no es un éxito. En realidad lo es. En realidad tuvo éxito en esa tarea tan grande que tomó, muriendo en la cruz y tomando nuestro lugar, derramando su sangre para limpiarnos y podernos hacer llegar al Padre nuevamente, reconciliarnos con Él. Entonces tenemos estas herramientas para que durante nuestra vida cristiana toleremos las frustraciones a lo que encontremos. Y el Señor Jesús, Dios, está con nosotros. El Espíritu Santo nos lleva. Él sigue siendo también ese maestro y nos ayuda a cambiar. Entonces tenemos esa gran oportunidad. Todo, como lo dice Romanos 8:28, nos ayuda para bien. Entonces no dejemos de hablar con el Señor, no dejemos de orar, no dejemos de buscarle ahora en este tiempo y darle gracias también, porque también en estos tiempos, aunque parece que las cosas van mal, Él sigue estando con nosotros. Es una situación que se salió de manos de muchas naciones, y ahora nosotros estamos viviendo en este momento de buscarle más, de seguirle de todo corazón, y eso es a lo que les invito, hermanos, que sigamos orando, que descansemos en Él, que no dejemos de buscarle en estos tiempos y en todo tiempo, porque solamente Él es quien puede guardarnos y salvarnos y ayudarnos para que todo sea para bien. Él tiene su plan para nosotros y sus planes son más altos que los nuestros. Entonces, hermanos, seamos tolerantes a la frustración, busquemos del Señor en todo momento y démosle gracias por todo lo que estamos pasando, porque es para bien, porque así el Señor lo ha manifestado. Gracias al Señor por este tiempo. Espero, mis hermanos, que sea de mucha bendición para ustedes. Gracias por esta bendición. Quiero terminar haciendo una oración por esta enseñanza, porque se quede esto en nuestros corazones y que sigamos siendo agradecidos con Dios y que toleremos toda frustración en su nombre precioso, sabiendo que Él hará conforme a su voluntad y que hará lo mejor para nosotros. Maravilloso Señor, quiero darte gracias, hermoso Padre, por este tiempo. Gracias porque tú nos enseñas cómo vivir la vida conforme a tu voluntad. Eso queremos, Padre, que tu voluntad se siga haciendo en nuestras vidas. Toca nuestras mentes, nuestros corazones. Cambia, mi Señor, nuestra forma de pensar. Gracias por estos tiempos que tú nos sigues sustentando. Tú nos has ayudado hasta el día de hoy. Tu gracia inmerecida, mi Señor, sigue con nosotros y tú ayudas para que no nos haga falta nada, mi Señor. Has dado salud a nuestros hermanos.
Hemos visto también a lo largo de los días que hay personas que no les está yendo tan bien. Ayúdanos, Padre, a ser sensibles a la voz de ayuda de estos hermanos también, mi Señor. Ayúdanos para que podamos ser una iglesia que te busque de todo corazón, una iglesia que se apoye entre ellos, entre nosotros mismos, una iglesia que sea agradable a ti. Por favor, Padre maravilloso, guarda esta enseñanza en nuestras vidas, porque tú, mi Señor, no nos has mandado a ser exitosos, a ser ricos, sino nos has mandado a llevar tu palabra, a llevar el evangelio a toda criatura. Es el momento de seguirlo haciendo, es el momento de redoblar esfuerzos, de seguir orando, porque el mundo te sigue necesitando y tú, mi Señor, esto lo haces para bien de nosotros, tus hijos. Gracias porque nos has sacado de nuestro lugar de comodidad. Gracias porque también nos has enseñado cosas nuevas durante este tiempo. Gracias porque has abierto puertas, mi Señor, y has cerrado las que no han sido, las que no son para glorificar tu nombre. Gracias, Padre Santo, por la vida de cada uno de nuestros hermanos, de cada varón, de cada sacerdote en su casa. Por favor, mi Señor, ayúdanos para que guiemos a nuestras familias a tus pies. Gracias, bendito Señor, que tu palabra siga cambiando nuestras vidas, que nos ayudes a ser conforme a tu voluntad. Gracias, hermoso Señor, nos ponemos a tus pies pidiendo, Padre Santo, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Gracias, mi Señor maravilloso, porque tú escuchas, porque tú inclinas tu oído a tus hijos. Gracias, mi Señor maravilloso. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, les doy muchas gracias por este tiempo y espero poder tener oportunidad más tarde o después de llevar alguna otra enseñanza. Gracias al Señor. Que el Señor les bendiga y les fortalezca, les dé mucha sanidad en estos tiempos y sigamos buscándole. Él está llamando a nuestras puertas a través de su palabra. Que el Señor les bendiga. No peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace.